Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende a otro nivel. Hoy tenemos un episodio muy especial porque son de esos momentos donde uno empieza a conocer un nuevo sector completamente que tal vez muchos podrán decir que no se usa, que la gente ya no lee libros, pero nos va a demostrar Magda, que la tenemos acá presente desde Miami, cubana de origen, nos va a demostrar que no es así, que los libros están más vigentes que nunca y que hoy es mucho más importante que en el pasado poder empezar a plasmar nuestro conocimiento en estos libros. ¿Cómo estás, Magda? Muy bien, excelente. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, Lautaro, y poder compartir mi historia con ustedes y bueno, con toda la comunidad tuya, incluso con mi propia comunidad y con el mundo, por supuesto. La idea es esa, Magda, que podamos explorar tu historia, porque en tu historia vamos a encontrar mucho paralelismo de lo que nos pasa a nosotros los latinos cuando llegamos a Estados Unidos, inclusive los latinos que están iniciando un negocio. Contanos un poco de cómo fue esos primeros momentos de inclusive tener que llegar a los Estados Unidos. Sí, bueno, como te conté anteriormente, de iniciar, soy cubana, y bueno, mi sueño desde niña, incluso mi juguete de niña eran los libros. Esos eran mis juguetes. Sí, por supuesto que tenía muñecas para jugar, pero lo que más yo amaba era jugar con los libros, es decir, hojearlos. Y bueno, de ahí viene ese hábito de lectura que fue gracias a mi papá, porque en Cuba no existían libros de superación personal, no existían libros que no tuviera que ver, por supuesto sí, con la filosofía oriental. Había muchos libros de filosofía, de filósofos, pero más bien libros de filosofía marxista comunista. Y entonces, porque claro, estábamos adoctrinados en esa dictadura y en esa sociedad que nos las pintaron como que era la mejor sociedad del mundo. Pero bueno, no vengo a hablar de política, pero bueno, eso sí viene conmigo, ¿no? Porque está en mis raíces. Y de ahí vengo. Y por supuesto tuve que escapar de esa dictadura. ¿Y cuándo fue que tuve la oportunidad? Cuando ya en el 2015 llegué aquí a Estados Unidos, incluso directamente aquí en Miami, pero siempre dije que antes de yo llegar tenían que estar mis hijos. Y así fue que lo hice. Envié a mis hijos adelante, ya eran hombres con una carrera universitaria, ingenieros en informática y programadores, los dos, porque son gemelos. Los dos son gemelos y los dos estudiaron la misma carrera. Y bueno, los envié a ellos adelante y después yo como mamá, tú sabes, con sus pollitos siempre ahí todo el tiempo, aunque ya eran hombres, pero sí quería que ellos estuvieran aquí conmigo y con su papá, ¿no? Ya después llegamos mi esposo y yo, y como te decía, pues de adolescente empecé a escribir novelas, porque cuando tú eres una buena lectora y lees mucho libro, pues ahí están las herramientas necesarias para poder escribir. Y bueno, gracias a eso, a ese hábito de lectura, que vino incluso de mi papá, porque mi papá estaba estudiando una carrera universitaria, que era sociología o de derecho, algo de eso. Y bueno, esos libros que él leía, que eran de filosofía, incluso como te dije, la filosofía eh, comunista, ¿no? Sí. Marxista, leninista. Claro, a mí se me pegó más bien lo que es la filosofía oriental. Y yo pienso que en la filosofía oriental está lo que es la superación personal, está todo. Porque los filósofos indagaban e investigaban de dónde viene Dios, quién es Dios, por qué nacimos, qué es el mundo. Entonces, de ahí, todo ese conocimiento, yo fui una niña resiliente gracias a la lectura. Leía Oh. muchos libros, también existían todos esos libros que eran de aventura, de Julio Verne y todas esas cosas. Bueno, pues eso me hizo, como te dije anteriormente, una niña resiliente, una niña fuerte, una niña preparada para el mundo. E incluso yo siempre se lo digo a mis alumnas, ¿no? En las mentorías, que de joven, apenas con 12, 13 años, no sé por qué llegó a mi casa un libro de un alemán que se llamaba, un alemán que psiquiatra, psicólogo, Mm. psiquiatra, que se trataba de la sexualidad, el hombre y la mujer, la intimidad. Entonces ya con 12 años yo me leía aquel libro, que era un libro así de ancho,
Y ya yo aprendí todo lo que tenía que ver con 12 años sobre la sexualidad. Estaba preparada también para ese tema de la sexualidad y para el mundo. Por supuesto que no era un libro para una adolescente, era, ya volví te repito, era un libro para, de psiquiatra, para una universidad. Y bueno, yo me lo leí y de verdad que eso me preparó para la vida, me preparó para la parte esta de la sexualidad y tú sabes, bueno, muy importante la lectura. Yo recomiendo a todos los padres, incluso en mi comunidad latina, que son mujeres de todos los países latinoamericanos, que ayuden a sus hijos a leer y el hábito de lectura, porque esto desde niña ya tú vas a ser una niña o un niño resiliente, sí. Vas a adquirir conocimiento. Por supuesto, si lees con intención, porque no es leer por leer, es leer con intención. Y cuando yo leo, muchas de las cosas que se te quedan en la memoria de largo plazo, pues lo llevas a la práctica y tomas acción. Entonces, sí, y ha pasado mucho eso, de ver ahora chicos que tal vez les cuesta mucho leer. Les cuesta mucho leer inclusive 1 o 2 páginas para tareas escolares que tienen que hacer. Y no sé qué pensás sobre eso de tu rol un poco de editora y de hacer que personas profesionales puedan crear sus libros. ¿Cómo batallás con ese futuro en donde tal vez los niños o los futuros profesionales ya no tengan el hábito de leer y por ende el hábito de escribir? Bueno, una de las cosas cuando yo empiezo porque como ya te dije, yo de adolescente proclamé que cuando yo fuera abuelita, ya fuera mayor, y por supuesto que no estuviera en dictadura, estuviera en un país de libertad, que yo iba a ser una escritora reconocida. Y bueno, como ves, el destino es maleable y los sueños se hacen realidad, porque hace 3 años atrás yo empecé con este emprendimiento. Yo, por supuesto, como todo inmigrante, cuando tú llegas aquí a este país, tú empiezas a trabajar en lo primero que aparezca. Lo mismo, tú sabes, en restaurantes, fregando, pero bueno, en mi caso me preparé, estudié y me hice auxiliar de enfermera y empecé a trabajar cuidando personas mayores porque mi pasión desde siempre, desde toda una vida, es ayudar al prójimo, siempre. Wow. Sí, desde niña. Incluso daba lo que no tenía. Claro, para mí y en los años, la experiencia, eso de dar lo que no tiene, me parece que también es exagerado y uno va aprendiendo con el tiempo que, bueno, tú tienes que dar siempre y cuando tú tengas, porque tú tienes primero que estar preparada en todos sentidos. Y bueno, empecé mi emprendimiento en el año, te voy a decir, en el 2000, creo que fue en el 23. Entré a una comunidad, es decir, hace solamente 3 años. Entré en una comunidad porque como mi sueño era escribir, ¿qué hago? Ya yo tenía conocimiento porque yo en Cuba trabajaba la fotografía digital, trabajaba el Photoshop, tenía muchos conocimientos acumulados, pero yo, por supuesto, no tenía voz. Es decir, a mí me daba terror hablar por cámara y bueno, entré a una comunidad y en esa comunidad y por internet, viendo sobre todo a los grandes, aprendí por modelaje. Es decir, cómo lo hacían los grandes. Y una de mis mentoras que yo siempre modelo es Margarita Paso. No sé si la conoce. Sí, sí. Y bueno, yo la empiezo a modelar, la conozco, voy a sus mentorías, voy a sus networking. Y bueno, la modelo muchísimo y digo, yo quiero ser grande, yo quiero ser como Margarita Paso, como Brian Tracy y como todos los grandes. Y eso es lo que así aprendí el marketing digital. A mí nadie me enseñó marketing digital, te lo digo. Yo no pasé cursos de marketing digital ni nada. Aprendí por modelaje mirando cómo lo hacían los demás. Eso sí, para encontrar mi voz, sí estuve dentro de una comunidad donde sí recibí mucho apoyo. Mi primera voz, es decir, mi primer video en vivo, cuando yo salgo, como toda cubana, gritaba, era dando gritos. Después tuve que modular un poco la voz, modulando la voz y aprender. Y bueno, así poco a poco fui practicando y yo pienso que esto es práctica, es como manejar. Claro. Tú aprendes a manejar o montar bicicleta y todo es práctica. El problema es que yo pienso que todo emprendedor tiene que tener las ganas de verdad de hacerlo, las ganas de hacerlo. Y por supuesto también
ser auténtico en lo que tú vas a hacer. Ujú. Persistente también, Wow. la Sí, persistencia. totalmente, creo que la persistencia es fundamental. Es un rasgo que muchos latinos todavía tenemos que tomar como nuestro y modelar tal vez de otra comunidad, como puede ser la misma comunidad en los Estados Unidos, que tiene otra forma de pensar respecto a su negocio, respecto a sus limitantes. Contanos un poco sobre tu negocio, sobre cómo es el modelo de negocio de una editorial. Todo lo que publican es de personas tal vez que no se animaban y hay un proceso que atrás tiene que haber una editora que te ayude a escribirlo, modelarlo. Realmente no lo conocemos y estaría muy bueno entenderlo. Bueno, para que entiendas bien, es que es largo lo que te tengo que contar, porque precisamente cuando encuentro mi propia voz, ¿no? Y por supuesto, cuando yo empiezo a investigar, es decir, yo le digo a mis alumnos que investiguen, que estudien, que modelen a los grandes, porque así fue como yo aprendí. Y claro que pasé muchísimos cursos tú sabes, que invertí muchísimo, pero también perdí. Mm. Perdí esas inversiones porque no me aportaron lo que yo realmente necesitaba. Por eso yo digo que yo aprendí marketing digital eh, por modelaje, el método de modelaje, y ese método que yo, no sé, por práctica lo aprendí, lo estoy escribiendo en un libro que se llama Método Magda, el método Magda. Cómo yo crecí de manera exponencial sin darme cuenta. Y de verdad que ni yo misma me lo creía, como tú decías. Wow. Ni yo misma me lo creía al principio porque las personas me decían, Magda, pero estás creciendo rapidísimo, eres una crack. Yo ni tan siquiera sabía qué quería decir eso. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo lo hacía todo. Yo no tengo editora. La editora soy yo. ¿Entiendes? Yo, antes de yo salir al público, hacer en vivo videos, reels, para darme a conocer y hacer mi marca personal, empecé como Magda Sotolongo escritora, ya yo tenía 9 libros publicados con una página privada con 300 personas. Wow. Muy privada, porque tenía miedo tener una página pública. No, al principio no sabía. Uno se cuidaba mucho, ¿no? Yo muy privada la página mía, solamente mis amigos, amistades, la familia. Y ahí, bueno, yo publicaba lo que publica todo el mundo cuando tiene un Facebook. Y por supuesto no tenía Instagram, no tenía más nada, ni TikTok, ni ninguna otra página, en ninguna otra plataforma, solamente en Facebook, que por supuesto lo abrí cuando llegué a este país, porque en Cuba no tenemos posibilidades de tener nada de eso. Y bueno, ahora sí. Entonces no teníamos internet, por lo menos en mi época, no había internet. Sí. Sí, entonces bueno, el crecimiento mío fue exponencial, encuentro mi voz, que fue lo más importante, pero ya tenía 9 libros publicados. ¿Y cómo lo publiqué? Investigando. Tenía una ventaja, sabía de diseño, por supuesto, sabía de diseño. Claro. Entonces, cuando yo diseñaba mis portadas, por ejemplo, como esta portada que te voy a enseñar, pero con un libro de pruebas, porque tiene la marca de agua, ¿ves? Sí. Este libro nace de mi primer taller, un primer taller que yo, cuando yo arranco mi primer taller y le doy publicidad, yo ni lo tenía preparado. Solamente preparé la primera semana preparé el primer tema. Y ahí arranqué, entraron todo el mundo, escribe, publica tu primer libro. Y con una comunidad donde abrí un grupo de WhatsApp, que viene siendo, esa comunidad se embudo que se llama Entra Libros, Red de Escritores Empresarios. Y ahí empecé a crecer con esa comunidad de escritores en cierne, que eran emprendedores, que querían publicar su libro. Entonces, Es bueno, importante, sí. es importante que un emprendedor publique un libro. Por supuesto que es importante, porque no es solamente el hecho de dejar un legado, porque, a ver, yo soy universitaria, graduada de la Universidad de La Habana, una carrera de socioculturales, y por supuesto, conocimientos acumulados también de arte y todas estas cosas, y es una carrera que es multicultural, porque aprendes de historia del arte, historia, filosofía, tiene mucho conocimiento acumulado. Y siempre es bueno tener una carrera universitaria. ¿Pero qué? Yo le digo a mis alumnos que un libro es más importante que un título en la pared. Porque no somos eternos, somos polvo en el viento. Yo le digo así a mis alumnos, somos polvos en el viento. Entonces, si tú te vas de este mundo, por ejemplo, si nos vamos de este mundo, el título se queda ahí en la pared, ya. Y quizás, bueno, hasta lo botan, no sé, los que vienen atrás.
Pero un libro es un legado que se queda para el mundo entero, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia. Pero no solamente eso, en el caso de un emprendedor o un empresario, si tú tienes un libro y estás emprendiendo, tú vas a crecer. Porque un libro, además de legado, te da autoridad donde quiera que llegues. Ok. Lo importante. Entonces, esa es mi propuesta única de valor. Ayudar a empresarios, a emprendedores y a cualquier persona que tenga el sueño de escribir y publicar un libro, pues ahí tengo esa mentoría que se llama Desde la idea hasta el libro. Desde la idea hasta el libro. Y vuelvo y te repito, de Magda Sotolongo, escritora, fui escalando a Magda Editorial. Y yo nunca pensé que iba a llegar a tener una editorial. Wow. Y cuando yo abro mi editorial aquí en Miami, Estados Unidos, Magda LLC, ¿no? Como una compañía, yo dije, ay, ¿en qué me he metido yo? Creo que me metí, ahora sí te voy a hablar a los cubanos, me metí en la pata a los caballos. Porque, ¿en qué me he metido yo? Porque si mi sueño era escribir, dedicarme a mí a escribir. Pero yo me doy cuenta que con una página privada, si nadie te conoce, nadie va a leer tus libros. Porque, por ejemplo, si Isabel Allende vende sus libros, es porque Isabel Allende es reconocida y tiene una marca personal, como todos los clásicos. Entonces, tú tienes que tener una marca personal. Y sin darme cuenta, Bobby, te repito, fui escalando desde Magda Sotolongo, escritora, y de manera exponencial hasta crear la editorial, donde ya hoy por hoy he publicado libros. Y vos te digo, mi editorial es una editorial que está, como decirte, como en pañales, ¿no? Está como haciendo, pero va con pasos de gigante. Sí, y que hoy en día para los latinos que están en Estados Unidos, pero latinos en cualquier parte del mundo, necesitamos tener voz, ¿no? No solamente es leer autores de Europa o Estados Unidos. Nosotros los latinos tenemos experiencias muy fuertes que contar y tenemos muchos aprendizajes que poder transmitir y creo que estamos en lo correcto y estamos de acuerdo en que la mejor manera de hacerlo es a través de un libro. Ahora, muchos te podrán decir, Magda, pero yo no sé cómo hacer un libro, no sé cómo sentarme. Si nos podrías dar unos paso a paso, aunque sea muy simple, de cómo uno puede llevar una idea a un libro, ¿cómo sería? Exacto, exactamente. Esa es la primera pregunta que me hacen cuando mis alumnos me llegan a mi comunidad y me preguntan, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo escribo? Yo nunca he escrito un libro y soy emprendedor y quiero contar mi historia. Precisamente para esto, ¿no? Para tener autoridad y dejar un legado. Entonces yo les digo, ¿tú sabes hablar? Me dicen, sí. ¿Tú tienes una voz interior que te habla el día entero? Me dicen, sí. Escríbelo. Entonces yo les digo, escríbelo. Porque si tú sabes hablar y tienes una voz interior que te habla el día entero, lo puedes escribir. Claro que lo puedes escribir. Por supuesto que es un manuscrito. Tú escribes sin miedo y no te preocupes de las faltas de ortografía, simplemente cuenta tu historia, porque ¿quién mejor que tú que conoce tu historia de emprendimiento? Y para escribir un libro no hay que ser universitario. Es como, por ejemplo, para ser emprendedor, no hay que ser universitario. ¿Cuántos casos de éxito no hay que no son universitarios, que no estudiaron y hoy por hoy tienen una compañía y son grandes? Así pasa con los libros. Yo tengo empecé con una comunidad de mujeres y yo dije, no, pero cuando yo me salí y dije, voy a hacer mi comunidad tanto para hombres como para mujeres. Me ha costado trabajo, pero ya están entrando hombres también a mi comunidad. Estoy muy feliz por eso. Me encanta eso y creo que tanto hombres como mujeres latinos tenemos que aprender también como bien dijiste, ¿no? De escuchar nuestra voz y después liberar esa voz en ese manuscrito que uno hace, que lo vuelve único, porque también estoy de acuerdo en eso. Cada quien tiene su propia voz y es totalmente diferente. Tu voz de la mía, nuestra experiencia cambia y hace que sea más enriquecedor. Ahora, habrás hablado de que apenas estás en pañales, estás empezando, pero seguramente tengas objetivos para este año, para próximos años. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Magda Editorial para 2026 o 2027? Muchísimos, muchísimos. Que no doy abasto, no doy abasto con lo que tengo. Sí, estoy en pañales como editorial, pero como más de una escritora, como comunidad, como estrategia de marketing digital, con mis mentorías,
Sí, sí voy muy bien, excelente. Y para este 2026, bueno, ¿cuántos libros no he publicado? De hecho, este año hemos tenido muchas publicaciones, incluso estos libros que son colaborativos. Además, por ejemplo, en el caso de esta escritora que es chilena, que entró a mi mentoría desde la idea hasta el libro, y la ayudé, un libro muy bonito, a publicar con su historia. Una mujer emprendedora, se llama Lecciones de Vida de Superación, Despertar de una Guerrera. Y es emocionante. Pero además de eso, tengo libros que son colaborativos, que ya es una saga. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, donde ayudé a mujeres emprendedoras. Ahora tengo aquí el tercer volumen, el que tengo en la mano, porque fue el último que le hice lanzamiento. Y el primer volumen, el volumen 1 tenía que ver con el agua. Eran mujeres que estaban en el fondo del agua, en el fondo del mar, querían empezar un emprendimiento y salieron del agua y ahí empiezan lo que es su carrera de emprendimiento, ¿no? A emprender una carrera. Ese es el volumen 1, son mujeres que cuentan su historia. El volumen 2 ya es mujer de tierra. Entonces se ve una mujer abrazada a un árbol y ya es una mujer que ya está creciendo en su emprendimiento. Ahí cuentan su historia de emprendimiento. Pero en el tercer volumen, que es, porque son los elementos, mujer de fuego, wow, imagínate, mujer de fuego. Mujeres de Letras Divinas, volumen 3, mujer de fuego, pero aquí dice sacral erótica. Erótica con K, por supuesto, ¿no? Lo puse con K. Y sacral, porque es lo sagrado y erótico. Entonces aquí son historias románticas, sensuales, eróticas, pero no grotescas. Y entonces aquí muchas mujeres, junto a Magda Sotolongo, que es la curadora y autora del libro, ellas son coautoras. Fíjate, escriben esa historia romántica, sensual. Este libro me encanta, maravilloso. Y incluso aquí tengo, ella es de Perú y me dijo, Magda, yo quiero contar mi historia. Ella es minusválida visual. Incluso aquí en este libro tiene el código QR donde yo la llevo con su historia en YouTube para que los minusválidos y la sociedad de ciegos puedan escuchar la historia de esta escritora. Qué lindo. Yo le pregunté, Magda, yo le pregunté a ella, ¿por qué ella se llama Denise? ¿Por qué contactaste conmigo? ¿Por qué quieres contar la historia conmigo? ¿Cómo llegaste a mí? ¿Y qué diferencia la editorial de Magda a otras editoriales? Dice, no, Magda, porque tú enseñas desde la idea hasta el libro a escribir. Pero no solamente eso, ayudas a muchas personas. Sí, sí. Ayudas a muchas personas. Y son escritoras de Latinoamérica, en ciernes, que están empezando a escribir, que están empezando con su emprendimiento. Y sí, yo le doy muchas oportunidades, a algunas no, como en el caso de ella, a que se publique, a publicar su historia en este libro. Entonces empiezan como coautoras, pero ya después, con mi mentoría de las ideas hasta el libro, como por ejemplo el caso de Becky Molina, que se publicó conmigo, la ayudé, porque tengo el método de autopublicarse, te ayudo a autopublicarte, y también te publico en la editorial. Y también en el caso de Iris Anoja, que la ayudé a publicarse y está en mi editorial. Es decir, publicada dentro de mi editorial. En el caso de Belkis Molina, la enseñé y la ayudé a que ella misma se autopublicara como independiente. Y la publiqué con 2 libros después que terminó la mentoría. Es un trabajo muy bonito. Y hoy incluso yo haciendo mi primer podcast, hoy yo hice mi primer podcast con entrevistas porque tengo que entrevistar a todas ellas. Claro. Y después, finalmente, este libro que se llama, bueno, ahí está con la marca de agua, lo tengo allí sin la marca de agua, está muy bonito. Hice una convocatoria dentro de mi comunidad de grupos de WhatsApp, de escritores y autores, donde desde que empezamos con retos creativos. Es decir, impulsamos retos creativos dentro de los grupos para la creatividad de los escritores que llegan. Y es increíble. Después hice una convocatoria, como editorial ya, hice la convocatoria de que los primeros 3 ganadores, los primeros tres ganadores se iban a publicar en este libro de retos creativos. Wow, qué lindo. Recopilando los testimonios y digamos, de cómo ellos fueron impulsando esos retos creativos. Creo que me encanta cómo es
lo que vos planteabas de la importancia de documentar lo que uno hace y dejar un legado. Creo que todo esto, pequeñas acciones que uno tal vez hace en un grupo, con su comunidad, que pueda quedar en un libro, que uno pueda recopilar todo eso, se hace importantísimo para el futuro. Yo me acuerdo de muy chico, tal vez lo voy a sumar acá, había una convocatoria para escuelas y a cada uno nos hacían escribir un pequeño cuento. Y ese pequeño cuento terminó en un libro que tenía todos los cuentitos de los niños y demás. Y ese primer paso. No está vencido porque en los retos creativos es un libro variado. Porque, por ejemplo, tú puedes ser poeta, te gusta la poesía, hay relatos, hay cuentos infantiles. Este es un libro intergeneracional, porque aquí hay poemas, hay cuentos, relatos, narrativa e historias. Y esos son los retos que lanzamos en la comunidad y fue como esta convocatoria en homenaje al Día Internacional del Libro y a las fiestas de San Jordi en Barcelona. Fíjate que tiene un libro y una rosa. Y de hecho, ya este libro está en Barcelona para el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro. Va a estar Mujeres de Letras Divinas, mi libro Amelia, que es un libro juvenil, Mujeres de Letras Divinas. Estos dos y Amelia van a estar allí en Barcelona. Felicidades, felicidades. Van a estar ahí en los estanques. Me encanta eso, que encima es algo muy bonito que tienen los libros, de la permeabilidad, que pueden llegar a otros países, se puede traducir a otros idiomas, es algo hermoso. Ahora, quería llevarte para el punto tal vez un poco conflictivo de lo que está pasando hoy en día respecto a estas herramientas que hay de inteligencia artificial, de muchas profesiones que uno empieza a ver que desaparecen o se desvirtúan. ¿Qué consideras cuál es el futuro del escritor? ¿El escritor debería usar inteligencia artificial? ¿No debería usar inteligencia artificial? ¿Lo ves en tus alumnos? Contanos tu opinión. Exactamente. Cuando yo inicio a investigar y escribir mis primeros libros, que empecé con mis libros de cuentos infantiles, y por supuesto lo hacía todo, porque como yo trabajé en Cuba, lo que es la fotografía digital, el diseño, el Photoshop, los montajes, no sé si te acuerdas de esto con el montaje, que tú tirabas una foto y te ponía, no sé, con los muñecos de Disney, así. Pues bueno, el hecho de conocer también de diseño y trabajar lo que es estos programas que son para diseño, pues me dio ventaja a mí hacer mis propias portadas. Claro, por supuesto, para que fuera más rápido, yo pienso hacer cuentos para investigar cómo era que se publica. Por eso yo digo que yo, sin darme cuenta, ya yo era una editorial porque lo hacía todo. Es decir, no, yo escribía el cuento. Ese manuscrito, que es un manuscrito, es un archivo. Pero después tú no sabes que cuando tú lo escribes, ¿cómo convertirlo en un libro? Entonces, para convertirlo en un libro, ahí es cuando yo empiezo a investigar cómo es que se hace un libro. Primero la portada, el diseño, escribirlo completo, las páginas, las medidas, el formato, el tamaño, todo eso lo lleva. Después la maquetación, que es uno de los trabajos más difíciles que hay. Es decir, todo eso lo hago yo. Esto que tú ves aquí, todos estos libros, lo hace Marta Sotolongo. Wow. Y por supuesto, llega un momento en que yo decía, Dios, yo solo no voy a poder con todo. Por eso yo dije, me metí en la pata de los caballos, porque como editorial, tú te imaginas, con este crecimiento, que me lleguen muchos emprendedores y muchos que quieren que yo los ayude. Es lo que queremos, ¿no? Que te lleguen muchos también. Y de hecho, ya casi que no doy abasto. Pero te digo algo, dentro de este crecimiento exponencial, lo que he tenido que aprender también como liderazgo, porque nadie nace siendo líder. Y he tenido que enfrentar muchos desafíos. Pérdidas también de personas, porque he tenido que lidiar muchísimo con lo que es los colaboradores y cómo formar un equipo. Y ahí es donde de verdad he tenido que enfrentar muchos desafíos que he tenido que aprender cómo conformar ese equipo de Marta Editorial, que hoy por hoy tengo colaboradores, publicistas, una diseñadora, ahora me llegó hace poco recientemente, que me voy a reunir en estos días, una editora, porque ya para que no sea yo sola haciéndolo todo. Claro. Entonces es el reto más difícil que he tenido yo con este crecimiento exponencial, que es crear un equipo de verdad. Y bueno, yo que pienso, es necesario, ¿no? Que hoy en día es necesario. Delegar. No, porque muchas veces decimos, bueno, no podemos hacerlo todo solo. Y más cuando estamos creciendo. Y efectivamente, si tú te imaginas que tú estás creciendo y de buena a primera te entran muchísimas personas, tú sola no vas a poder crear esos libros.
no, imposible. Y Y no solamente eso, porque yo tampoco le pienso puedes que decir que no podés porque no tenés equipo, ¿no? otra cosa de que yo visualizo es que, por ejemplo, yo me conecto con muchas editoriales. Mis libros han estado, por ejemplo, en las ferias de Alemania, en Monterrey, en México, en Guadalajara, donde estuve hace poco. Pero bueno, eso ya es algo que no voy a contar ahora porque no lo vamos a extender mucho porque tuve un accidente ahí y me fracturé el codo y he tenido mucho tiempo de rehabilitación, pero bueno, fue el brazo izquierdo. Menos mal, menos mal que el derecho no fue. Con el derecho seguí trabajando. Pero bueno, sí, entonces el hecho también, porque yo pienso que los networking para el crecimiento no solamente es encontrar tu voz, son muchas estrategias. Yo he llegado a los grandes. ¿Cómo llegar a los grandes? Eso te hace crecer. Invertir, porque hay que invertir también. ¿Entiendes? Tú tienes que invertir para llegar a esos grandes y después crear los networking. Hasta el punto, porque soy muy atrevida, de que el año pasado lancé mi primer evento, que se llama PIN 3,14. Entonces lancé mi primer evento aquí en Miami, que lo visualicé solamente con la familia, yo firmando libros para que mis hijos y mi familia, mis amistades. Pero ¿quiere que te diga algo? Te digo algo. Se llenó. Wow. Llegaron, yo lo visualicé como con 40 personas y aquel salón se llenó con aproximadamente 100 personas. Wow. Personas emprendedores, escritores, autores. Y después, no pasó 4 meses y ya me estaban pidiendo el evento en México. Me fui para la feria de Monterrey en México y un día antes de la feria, allí lancé también en un teatro el evento PIN 3,14 para escritores, autores y emprendedores. Qué lindo, qué lindo. Sí. Me encanta, Magda. Creo que nos has mostrado en esta entrevista un poco cómo no es necesario nacer, ¿no? En un país ni siquiera que es capitalista como tal, iniciando en un país que tiene una dictadura en donde el conocimiento es de un solo tipo. Uno puede aspirar a más, uno puede pensar en más y el camino muchas veces, aunque uno diga que está anticuado y que necesita celular, tecnología y demás, sigue siendo la información y esa información sigue estando en esos libros. Entonces, creo que nos has enseñado muchísimo de cómo ahora nosotros, con la responsabilidad de dejar un legado, debemos trabajar en crear esos libros. Por favor, Magda, quisiera que nos puedas dar un consejo final, una recomendación final a todos aquellos que queremos crear un libro y que no nos animamos todavía. Sencillamente, que lo escriban. Primero que lo escriban, que no tengan miedo, porque mira, hay una cosa que aprendí, incluso en el podcast de hoy con una de mis escritoras en cierne que escribieron, coautora. La estaba entrevistando y me dijo, y hay muchas dentro del grupo de mi nicho que me dicen, Magda, yo escribo para sanar. Entonces, Magda Editorial y el proyecto Entre Libros, Red de Escritores Empresarios, no solamente te ayudamos a que escribas y te publiques, te llevamos de la mano hasta el último momento, incluso con el lanzamiento, porque tenemos una comunidad que el día de lanzamiento de tu libro, tenemos una comunidad de apoyo que te va a ayudar para que tu libro sea ganador y quede bestseller el día de lanzamiento, porque no engaño a mi comunidad. Mi comunidad, yo le digo a mis escritores y autores que tú puedes ser bestseller el día de lanzamiento si lo haces bien. ¿Cuáles son esas estrategias? Nosotros tenemos las estrategias. Wow. Uno se diferencia. Yo digo, no hay competencia. Yo me relaciono con muchas editoriales, pero yo pienso que no hay diferencia, porque tenemos eso también. Ayudamos a los emprendedores y a muchas personas porque escriben para sanar. Y de eso me di cuenta ahora hace poco. El trabajo que estamos haciendo entre la comunidad, estamos sanando el ser de cada persona. Lo que es el ser. Estamos trabajando en el ser. Porque muchas de ellas escriben para sanar. Y de verdad que fue impresionante descubrir esto apenas hace poco. Sí. Qué lindo, porque veníamos pensando en que tal vez uno escribe para dejar un legado, para bajar su conocimiento, para tal vez, como has dicho, que no solamente quede ese título en la pared, sino que tus nietos, tus bisnietos puedan leer eso que hizo el abuelo. Pero no solamente es eso, ahora nos llevamos otro nuevo aprendizaje, es la importancia de sanar a través de la escritura.
¿no? Herramientas tal vez actuales, redes sociales que nos llenan de ansiedad, darnos el tiempo de agarrar papel, lápiz, usar nuestra mano que está bien todavía y escribir esas reflexiones que uno tiene, esa voz, lo que le está diciendo esa voz, creo que nos va a llevar hacia un futuro mucho más prometedor. Magda, quisiera que nos des las redes sociales tuyas, las redes sociales de la empresa, para que podamos contactarte y poder conocer un poco más de cómo publicar nuestros libros contigo. Sí, sencillo. Te llegas a Google y pones Magda Sotolongo, escritora, Magda, porque mi nombre completo es María Magdalena Sotolongo, pero estoy reconocida como autora. Mi nombre de autora es Magda Sotolongo. Y bueno, como inicié con mi marca personal, Magda Sotolongo, escritora, inicié escalando a Magda Editorial, pues precisamente vas a Google, pones Magda Sotolongo, escritora, y ahí te van a salir todas mis páginas de Instagram, Facebook, te va a llevar incluso a mi canal de YouTube, que es un canal que también está, ahí sí estoy iniciando, todavía no está fortalecido, pero donde más fuerte estoy y que me gusta trabajar más es en Instagram. Qué y lindo. Bueno, ahí sí me va muy bien. Y te voy a responder algo que me preguntaste y no te respondí antes de ver, me encanta. Vamos. Me preguntaste esto de la IA. Sí. Efectivamente, y creo que no concluí lo que te quería decir. Yo en mi comunidad le digo a mis alumnos que escriban a mano. Que escriban a mano, que escriban desde el corazón, que escriban desde el alma. Y bueno, sabemos que muchas personas hoy en día se están publicando en la plataforma de Amazon con IA, pero es que eso se sabe. Cuando tú escribes con IA, ya yo identifico, si a mí me envían un manuscrito, ya yo me doy cuenta que está escrito con IA, que tú no lo escribiste. Wow. ¿Por qué? Porque son palabras repetitivas, trilladas, es lo mismo con lo mismo, no está la esencia del escritor. Entonces, eso es otra cosa que me diferencia a mí también en mi proyecto, en mi editorial, que yo le digo a mis escritores que están empezando ahí, que escriban a mano y que escriban desde el alma, desde el corazón. Porque así es como de verdad realmente puedes lograr una narrativa que conecte con los lectores. Me encanta Magda, en serio, me encantó la reflexión final de saquemos también lo que tenemos en nuestro alma, liberemos esa voz y podamos dejar un legado y sanar también. Creo que es lo más importante, que cada uno quiere sanar esas pequeñas cosas, vivencias que tal vez no fueron tan lindas y que ahora a través de la escritura podemos compartir con la comunidad. En serio, muchísimas gracias, Magda. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, para todos los que estuvieron viendo esto fue un nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel con Magda Sotolongo, nuestra ahora líder de la editorial Magda Editorial, pero también una gran escritora que nos va a enseñar mucho a través de su conocimiento y sus cursos. Muchísimas gracias, Magda. Gracias, Lautero, por esta invitación. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Nos vemos.